Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando del Inter de Milán, de cómo este evolucionó después de ganar el triplete en el 2010. Vamos a estar hablando de cómo este equipo pasó de estar en posiciones de mitad de tabla y no ganar nada a ser el mejor equipo de Italia y uno de los mejores de Europa, a ganar títulos y a clasificarse a instancias finales de la UEFA Champions League. Si te gusta la idea de este video, por favor te pido de que te suscribas, le des like al video, comentes todo lo que quieras acá abajo en la caja de comentarios y no siendo más, empecemos con este video. En la temporada 2009-2010, como ya la mayoría sabe, el Inter quedó campeón del triplete, ganando la Copa de Italia, la Serie A y la favorita de todas, la UEFA Champions League. Además de que tenía un equipo muy bueno y muy competitivo, con jugadores como Diego Milito, Samuel Eto'o, Lucio, Maicon, el portero Julio César, Javier Zanetti y demás jugadores. El único problema de este equipo es que la mayoría de jugadores ya tenía una edad avanzada, una edad en la que los jugadores empiezan a retirarse y se les tiene que buscar recambio. Eso era lo que se estaba pensando en el mundo Inter de Milán, que era un gran equipo, que eran muy buenos jugadores, pero que ya necesitaba hacerse un cambio generacional y traer jugadores buenos de ese mismo nivel. En la temporada 2010-2011, la próxima a la temporada de la consecución del triplete, el Inter intentó rejuvenecer su plantilla con varios jugadores, entre los que se destacan Jonathan Viviani, Philippe Coutinho, Andrea Ranocchia y Yuto Nagatomo. Ese fue un intento muy básico del equipo nerazzurro, ya que se esperaban mejores contrataciones de mejor calidad y juventud en la plantilla. Lo único bueno fue que se estaba conservando el plantel de la temporada pasada. Lo único malo es que ya eran jugadores de una cierta edad, pero que en ese momento todavía rendían de buena manera. En temas de salidas, el equipo tuvo tres muy importantes. La primera, la partida de José Mourinho, el DT, al Real Madrid. Ricardo Quaresma, quien se iba al Besiktas por 7.300 mil millones de euros. Y la de Mario Balotelli al Manchester City por 30 millones. Como podemos ver, estas no son bastantes salidas, pero muy importante para un esquema que se basaba mucho en el juego del DT portugués. En esa temporada, el Inter de Milán tuvo un gasto total de 34.500.000 euros y un ingreso de 67 millones de euros, dejando así un balance de ingresos netos de 26 millones de euros. Algo, la verdad, que casi no se ve, ya que siempre equipos tan grandes como estos y que recientemente han ganado algo importante como la Champions, siempre tienen una deuda o tienen un déficit en sus balances. En cambio, el Inter está ahora ganando 26 millones, cosa muy rara y cosa que se veía que el Inter no estaba invirtiendo en los jugadores que debía de invertir. En esa temporada el Inter tuvo un rendimiento normal tirando a bueno, ya que quedó subcampeón por detrás del Milan, venció al Palermo 3-1 en la Copa Italia y fue ganador de la Supercopa Italiana frente al Milan. En Champions League tuvo una muy mala actuación, ya que en cuartos de final perdió 7-3 en el global contra el Schalke 04 de Alemania. En la Supercopa quedó subcampeón al caer derrotado frente al Atlético de Madrid y en la Copa Mundial de Clubes quedó campeón. Estos resultados fueron gracias al equipo que tenía antes, que aunque eran jugadores de una edad avanzada todavía rendían y que el equipo todavía no estaba totalmente desarmado. Pero en la temporada siguiente, en la 2011-2012, las cosas sí se empezarían a colocar un poco difícil para el Inter, ya que muchos de esos jugadores que hace 1 o 2 años tenían un buen rendimiento, en esa temporada ya no estaba rindiendo de la mejor manera. En tema de transferencia, el Inter de Milán trajo a Diego Forlán
del Atlético de Madrid por 5 millones de euros para reemplazar al camerunés Eto'o, quien se iba al Ansi Mahakalá de Rusia por 27 millones. Otro jugador que venía al Inter de Milán era Freddy Guarín, eh, en términos de préstamo del Oporto. Nagatomo lo terminarían de comprar por 4.500.000. Ricky Álvarez lo compraría del Vélez Arfield por 11.900.000. Y Mauro Zárate lo estarían prestando por parte de la Lazio por 2.700.000 euros en ese momento. En términos de salida, el equipo nerazzurri tendría la jubilación de Marco Materazzi, el histórico defensa italiano campeón de la Copa Mundial. Prestaría ahora Panden al Nápoles, un error que hizo el Inter, ya que no traería jugadores de calidad y dejaría ir a un jugador como Pandet que utilizó y que le rindió muy bien años atrás. Vendería a David Santón, un jugador muy joven con mucha proyección, por 5,7 millones al Newcastle. Como ya dijimos, vendería a Samuel Eto'o por 27 millones y vendería a Thiago Motta al PSG por 11.500.000 euros. En esta temporada el Inter gastó lo mismo que ingresó, 35 millones de euros. Como podemos ver, el Inter no hacía las inversiones que se requerían o que se requieren para un equipo tan grande. El Inter, por problemas económicos que tenía el dueño de ese entonces, Walter Mazzarri, estaba haciendo lo posible para que el equipo se mantuviera sobre balances correctos y por eso el Inter no eh, compraba los jugadores que necesitaba para mejorar y para ayudar en la plantilla. Esta temporada para el Inter sería muy mala, ya que terminaría en el puesto número 6 de la Serie A. Perdería en cuartos de final de la Copa Italia frente al Napoli 2-0. Perdería la final de la Supercopa de Italia 2-1 frente a su clásico derby, el Inter de Milán. Y en Champions League perdería en octavos de final 2-2 frente al Marsella por gol de visitante, ya que el Marsella ganaría 1-0 de local en Francia y el Inter ganaría 2-1 de local en Italia. El Inter en esa temporada cambiaría de entrenador, esta vez contratando al técnico italiano Gianpiero Gasperini en reemplazo del español Rafael Benítez, quien fue el reemplazante de José Mourinho. Después volverían a echar a Gasperini por un mal comienzo de la temporada y quien lo reemplazaría fue en ese entonces Claudio Ranieri. En este caso el Inter no logró consagrarse con ningún título y era obvio, ya que gracias al mal arranque que tuvo a inicios de temporada y al no cambio de buenos jugadores o comprar jugadores de jerarquía para dinamizar la plantilla, esto fue lo que provocó estos malos resultados, que hasta incluso lo dejó en el puesto 6, como ya dijimos, cortando una racha de 10 temporadas seguidas clasificando a la Champions League. La temporada 2012-2013 fue incluso peor que la anterior y fue peor que muchas otras temporadas que el Inter no había tenido jamás. En esta temporada el técnico que contratarían sería el técnico italiano Stramaccioni, quien fue despedido muy tempranamente gracias a los malos resultados. Quien después tomaría el cargo al día siguiente sería el técnico que era el Nápoles, Walter Mazzarri. La temporada se tornó bastante complicada, ya que jugadores importantes para la escuadra de Nerazzurra como Gabriel Milito y Javier Zanetti se lesionaron de gravedad y estuvieron por mucho tiempo sin jugar. Eso provocó que tuvieran que ingresar muchos jóvenes para reemplazarlos a ellos. Jóvenes que claramente no estaban listos para disputar partidos de tan alto nivel. Esta temporada para el Inter fue una de las peores, ya que terminaron en el puesto 9 y sin ninguna posibilidad de ganar ningún título en esta temporada. En dicho año se empezaron a despedir ídolos de aquel triplete, ya que Lucio anunció su retiro de las canchas y otros jugadores muy importantes para el Inter de Milán. Debido a los malos resultados, también hay que decir que Diego Forlán anunciaría que junto al Inter rescindirían el contrato del jugador. Otro jugador que se iría en este caso en permanencia
sería Pande, jugador muy importante para la obtención del triplete. Este jugador, como mencionamos antes, se fue de préstamo y ahora el Nápoles haría oficial la compra permanente de este jugador que no era un jugador galáctico, pero era un jugador que podía rendir más en el Inter de Milán. Este jugador el Napoli lo compraría por 8 millones de euros. Así pues, el Inter iba poco a poco perdiendo piezas importantes y otra vez otro año más sin traer jugadores de peso. Como podemos ver hasta este momento, el Inter, en parte por su mala situación económica, no estaba trayendo jugadores para reemplazar a jugadores ya veteranos, no estaba invirtiendo de una buena manera y se veían los resultados, ya que después de el título del triplete y después de esta temporada donde ganó Supercopa, Copa Italiana, el Inter al no tener una buena inversión, primero cayó al puesto 6 y ahora caería al puesto 9. Poco a poco el Inter se iba yendo hacia un abismo muy negro donde no se veía que pudiera salir. Del Inter de Milán también se iría Julio César, el guardameta que ganó muchos títulos y que estuvo en el club por más de 5 años. El Inter empezaría poco a poco como a renovar y a reconstruir y a más que todo invertir un poco más, ya que traería al jugador uruguayo Pablo Pereira por 10 millones de euros del Porto, traería a la joven promesa croata Mateo Kovacic de Dinamo Zagreb, traería a un Sapir Taider, un jugador muy pretendido, un volante que tenía muchas condiciones, y a Mauro Icardi. Dos de estos tres jugadores ayudarían mucho en el futuro al Inter. Y se veía que el Inter en este momento estaba importando, le estaba importando más ese tipo de jugadores, jugadores jóvenes que pudieran aportarle en un futuro y no inmediatamente. En la temporada 2014-2015, el dueño del Inter, Massimo Moratti, vendería al club al magnate indonesio Eric Thohir, quien se había comprometido a realizar varios fichajes de calidad e invertir una gran cantidad de dinero para el Inter. Esta era una noticia que se veía venir, ya que el empresario italiano Massimo Moratti estaba pasando por grandes situaciones malas en temas de dinero y la venta del Inter era una noticia que se estaba hablando mucho y que al final se hizo realidad. Después de la compra del indonesio Eric Thohir, el Inter tendría una de sus mayores pérdidas de los últimos años, ya que en ese mismo año perdería a jugadores muy importantes en temporadas pasadas, como Javier Zanetti, quien era el capitán, Walter Samuel, Esteban Cambiaso y Diego Milito. Pero el problema más grande no fue ese, ya que todas las figuras algún día tienen que irse del club de sus amores y más jugadores tan veteranos como estos que estaban completamente en sus últimos años, sino la no contratación de jugadores de su calidad o cerca a la calidad de estos y jóvenes. Y aún más grave, el Inter perdió a todos estos jugadores de una sola tanda. No fue comprando progresivamente jugadores de calidad para ir tapando los huecos que iban dejando estos, sino que los perdió del tacazo y sin previo aviso. Como para hacer un ejemplo, es como si el Real de 2018 perdiera a todos sus jugadores de una vez. Que Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Kroos, Marcelo se fueran y no tuvieran reemplazo. Al contrario del equipo merengue, estos fueron comprando o creando futbolistas de calidad poco a poco, como lo fueron primero Vinicius y Rodrigo. Después compraron a Ferland Mendy, Bellingham y Valverde. Y posteriormente trajeron a defensas como Rudiger y un gran portero como Courtois para reemplazar a Keylor Navas. Asimismo, se fueron yendo progresivamente leyendas del club. Primero se fue CR7, luego Marcelo, Benzema, Kroos y todavía tienen a Modric, que no se sabe si la próxima temporada seguirá. En ese caso, el Real Madrid hizo una regeneración de su plantilla inteligentemente. En la próxima temporada, de la temporada donde el Inter fue vendido al indonesio, en esta hubieron muchos fichajes y bastante inversión. Se puede decir que el empresario indonesio cumplió así lo dicho meses atrás.
Llegaron muy buenos jugadores como Alex Telles, Jason Murillo, Miranda del Atlético de Madrid, un defensa consagrado en el equipo colchonero y titular de la selección brasileña junto con Thiago Silva. Trajeron un mediocampista de mucha progresión como fue Jeffrey Condogbia. Trajeron a jugadores delanteros muy buenos en la ventana de invierno como Eder y Jovetis. Jugadores que venían a aportarles a ya jugadores muy buenos que el Inter tenía como Mario Icardi y Capitano, Marcelo Brozovic, Iván Perisic, Nagatomo y el gran portero que tenía el Inter en ese tiempo, un portero que lo compraron del Udinese, Samir Handanovic, o más conocido por Vito de Palma como San de Santo Handanovic. Un portero que estuvo por más de 10 años en el equipo y que pasó todo el proceso de malo a bueno en el Inter de Milán. En esta temporada, el Inter tendría como entrenador al italiano Roberto Mancini. ¿Cómo le fue al Inter esta temporada? Pues la verdad regular, ya que terminaría en el puesto 4 en la Serie A. Recordemos que en ese tiempo el puesto 4 no daba la clasificación a Champions League, sino que daba un puesto a Europa League. Y pues en esta temporada quedó por detrás de Juventus, que quedó campeón, Nápoles y Roma. Y en la Copa Italia terminaría en semifinales, perdiendo en penales con la Juventus, después de una increíble serie que terminaría 3-3. Y en esta temporada se conformaría una delantera con jugadores que sus nombres terminaban en Ish, ya que tenía a Brozovic, Kovacic, Liagic, Perisic y Jovetic. Un momento bastante divertido en ese proceso del Inter de Milán al éxito. Como dije anteriormente, lo único bueno fue que no quedó tan abajo comparándolo con las temporadas pasadas y pudo clasificar a competiciones europeas. En este caso, pues el Inter pudo clasificar a la Europa League. En la temporada 2016-2017 seguirían las buenas inversiones, ya que traerían a jugadores muy buenos y jóvenes como lo era el portugués João Mario, el italiano mediocampista Gagliardini, que era un pivote, o es un pivote, el volante argentino Ever Vanegas y a los delanteros Antonio Candreva de la Lazio y a la joya del Santos Gabriel Barbosa, o como le decían en Brasil, Gabigol. Por esos fichajes el Inter estaba apuntando a mejorar la temporada pasada y conseguir su primer título después de muchos años. Pero no fue así lastimosamente, ya que el equipo terminaría en el puesto 7 sin la posibilidad de clasificar a ninguna competición europea. La verdad, una gran desilusión para los hinchas nerazurros que pensaban que gracias a la temporada pasada y con el buen rendimiento, esa temporada era una temporada de mejora y podían incluso pelear algún título, ya sea una Copa Italia o una Serie A, pero no fue así. El Inter, en vez de avanzar, retrocedió en esa temporada. En el siguiente año, se pensaba que debido a los malos resultados no se iban a seguir generando grandes inversiones. Al contrario de todos los malos pensamientos, el indonesio Eric Thohir aumentó el dinero y siguió comprando, en este caso para mejorar más el plantel. En esos mercados se destacan la compra de Joao Cancelo, Milan Skriniar, Dalbel Enrique, Rafinha, Borja Valero y Jan Caramó. Jugadores muy importantes para gente Inter que empezaba a tener una idea de juego y una continuidad en su manera de jugar. Este buen rendimiento no solo se debe a los futbolistas que ya estaban como Mauro Icardi y a los nuevos que iban llegando, sino también al estratega italiano Luciano Spalletti, un técnico que venía de la Roma. Cabe mencionar una Roma que junto a Napoli y Juventus eran los equipos que comandaban en ese tiempo la Serie A y eran los mejores equipos. Y se veía que lo habían convencido con el nuevo proyecto del Inter, ya que en ese momento la Roma era un gran equipo, incluso era mejor que el Inter, con jugadores muy buenos como Nainggolan, Rudiger, Alisson y Salah. Sorprendentemente, el técnico Luciano Spalletti cambiaría la Roma por Inter y su arribo mejoraría bastante al Inter, el equipo de Nerazzurro. En esa temporada el Inter quedaría en el puesto 4, lo cual, como dije anteriormente, temporadas anteriores daba solamente para un cupo a Europa League.
Pero en este año, debido a que le ampliaron un cupo más al Inter para competir en Champions League, o sea, pasaron de 3 a 4 cupos directos, el Inter pudo clasificar después de más de 7 años a esta competición que tanto anhelaba volver a jugar gracias a las inversiones y al técnico Luciano Spalletti. En la temporada 2018-2019, el Inter volvería a cambiar de dueño, en este caso pasaría a mano del chino Steven Chan, dueño en ese tiempo de la organización más grande en cuestión de ventas de electrodomésticos, Grupo Sunim, en China, y dueño del equipo de fútbol que en esos tiempos todavía existía, Jiangsu Suning, equipo el cual este magnate chino había hecho grandes inversiones de dinero con la compra de jugadores como Alex Teixeira, Ramírez o Roger Martínez. En esa temporada el Inter seguiría con la misma senda, en este caso compraría jugadores muy buenos, algunos a costo cero, como Stefan de Vries de la Lazio, Keita Balde, que se fue a préstamo del Mónaco, pero el jugador más importante, no por el momento, sino para el futuro, fue el nombre de Lautaro Martínez, un jugador argentino con mucha proyección, pero muy joven y que se esperaba mucho, que venía de Racing de Avellaneda, precisamente un club de donde jugó uno de sus máximos ídolos, que fue Diego Milito. Lautaro Martínez llegó muy barato por todo lo que aportará más adelante en el video. Este futbolista llegó por la módica suma de 22 millones de euros, un fichaje bastante barato que le salió muy bien al Internacional. El Inter volvería a clasificar a Champions League por segundo año consecutivo, pero también tendría una gran pérdida, ya que su mejor futbolista o uno de los mejores se marcharía al equipo debido a problemas, ya que en un partido donde el jugador no quiso viajar debido a que el Inter no estaba cumpliendo con las exigencias que Mauro Icardi pedía, estamos hablando de Mauro Icardi, para su renovación, el jugador decidió no viajar mostrando su descontento. Ante esto y con la sorpresa del jugador argentino, el club decidió no volverlo a convocar al futbolista Mauro Icardi a ningún partido, provocando así su desvaloración y yéndose a jugar al PSG. Este jugador, que fue pretendido por Real Madrid, Manchester United y más equipos de toda Europa, pasó de costar 120 millones a solamente ser vendido por 50 al equipo francés, donde lastimosamente no le fue muy bien y terminó recalando en las filas del Galatasaray, donde empezó muy bien, pero que otra vez no ocurrió con mucha suerte, ya que se lesionó los ligamentos cruzados y actualmente se encuentra recuperándose de esto. Y se espera que se recupere a finales de agosto. Este jugador apenas tiene 32 años. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido la dupla de Mauro Icardi Prime junto a la de Lautaro Martínez Prime? Pero también esto pudo haber sido algún efecto de Yahoo, ya que si no se hubiera marchado Mauro Icardi, nunca hubiese llegado Romelu Lukaku. ¿Qué opinan ustedes? Espero ver sus comentarios en la caja de comentarios. La temporada 2019-2020 fue la que más en serio se tomó al Inter, ya que en esta quedaría a un punto el campeón Juventus con 82 puntos. Ahora sí, el Inter, aunque no quedó campeón, da un golpe de autoridad a Italia y Europa de que estaba renaciendo un grande. Además de todo esto, el Inter contrataría a un gran estratega de calidad que ya había dirigido grandes equipos como Chelsea y Juventus. Este técnico era Antonio Conte, que ya había quedado campeón muchas veces con Juventus y con el Chelsea. Un excelente técnico para un proyecto que por fin se veía que se estaba materializando. Junto a él, o mejor dicho, él pidió jugadores de categoría mundial, como lo eran Diego Godín, Romelu Lukaku, Alexis Sánchez y Christian Eriksen. Y se empezaban a escuchar jóvenes como Alessandro Bastoni y Nicolo Barella. La verdad, un equipo muy bueno que el Inter estaba formando para darle pelea a una Juventus que desde ya hace varios años comandaba con mucha facilidad la Serie A. El único equipo que le daba batalla era el Napoli, un Napoli que lo intentó, pero que no pudo vencer la hegemonía de la vecchia señora. Cabe mencionar que hace algunos años atrás se había contratado al gran director deportivo Giuseppe Marotta, quien fue el encargado de traer a Conte y a los jugadores mencionados. Este director deportivo, como ya la mayoría sabe, es uno de los mejores en temas de negociación y es uno de los pilares de la resurrección del Inter a ser uno de los mejores equipos del mundo hoy en día. En esta temporada el Inter llegaría a finales de la Europa League, después de caer al tercer puesto en la fase de grupos de la Champions League. Este
llegaría hasta la final, perdiéndola con el gran ganador de esta competición, el Sevilla, lastimosamente. En la siguiente temporada llegarían dos jugadores muy importantes para conseguir el tan anhelado título de la Serie A. En este caso le estoy hablando de Achraf Hakimi y Arturo Vidal, jugadores que la rompieron en el Inter y que junto con la nueva gran dupla de Europa entre Lukaku y Lautaro Martínez, también conocida como La Luz, y otros grandes jugadores como Eriksen, Skriniar, Varela y el portero Handanovic, lograron así, después de muchos años, consagrar al equipo de Milán campeón de la Serie A, jugando un muy buen fútbol impregnado por el técnico Conte. Así pues, el Inter después de muchísimos años volvería a quedar campeón de la Serie A, jugando un fútbol muy bueno, con jugadores muy buenos, con un equipo completamente renovado y que por fin veía la luz al final del túnel. En la temporada 2021-2022 ocurrirían muchos cambios, pero el más notorio fue la carta de renuncia del técnico campeón pasado de la Serie A, Antonio Conte, para los dirigentes del Inter, por falta de condiciones, debido a que se alegaba que el Inter había prometido conservar los jugadores que tenía y comprarle al estratega italiano nuevos jugadores para mejorar el equipo, cosa que no pasó, debido a que el Internacional estaba pasando por problemas financieros muy serios y debía vender algunos jugadores para poder saldar las deudas. En este caso decidió vender a Romelu Lukaku al Chelsea por la módica suma de 115 millones de libras más complementos y a Achraf Hakimi al PSG por 70 millones. Cabe mencionar que el Inter tenía en estado de préstamo a estos dos jugadores mencionados y los tenía que pagar para poder saldar las deudas. Pero como el Inter no tenía dinero para comprarlos, decidió venderlos para pagarle primero al Manchester United la deuda que tenía por el jugador Romelu Lukaku, que era de 65 millones de euros, y al Real Madrid la deuda que tenía por Hakimi, que eran alrededor de 40 millones. Al Inter la verdad le salió muy bien esta jugada, ya que supo saldar las deudas y generar un poco de dinero para comprar jugadores nuevos. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el Inter hubiera tenido una mala temporada y jugadores como Lukaku y Hakimi hubieran tenido un mal rendimiento? ¿De dónde el Inter hubiera sacado para pagar las deudas que tenía? ¿Estaría en bancarrota en ese momento? Por favor, escriban todo lo que quieras en los comentarios de lo que opinan. Por eso, debido a que el Inter no cumplió con mantener a sus jugadores o a sus mejores futbolistas, el técnico Antonio Conte decidió dejar el Inter, el cual pues el Inter no tuvo más otra decisión que tomar y aceptó, y contrató a su compatriota Simone Inzaghi, el hermano de Filippo y gran jugador Filippo Inzaghi del Milan. Para reemplazar a estos jugadores, el Inter decidió contratar a otros futbolistas más baratos, pero que también eran rendidores, y por eso vinieron al club Edin Dzeko por Lukaku y Denzel Dumfries por Hakimi. Jugadores muy importantes para el Inter en esta temporada, además de que se contrataron a costo cero a Çalhanoğlu del Milan, Kolarov de la Roma y Roy Gose en calidad de préstamo del Atalanta. En esta temporada también el Inter quedaría en la segunda posición de la Serie A, un subcampeonato con bastante sabor a derrota, ya que en las últimas jornadas el Inter tuvo para ganarlo con ventaja, pero decidió relajarse, perdiendo con rivales de calibre menor, y así el Milan aprovecharía para ganar esta liga después de muchos años. En esta campaña el Inter quedó campeón de la Copa Italia venciendo a la Juventus 4-2 y también de la Supercopa Italiana venciendo otra vez a la Juventus 2-1, causando así un cambio de autoridad en Italia, dándole una bofetada en la cara a la vecchia señora, quien veía como su clásico rival le ganaba en dos finales distintas en competiciones distintas. Así pues, el Inter ya tenía 1 o 2 años donde se había jerarquizado como el mejor equipo de Italia y poco a poco iba mejorando, mejorando y comprando cada vez mejores jugadores. Luego más adelante, el Inter volvería en un nuevo año a traer jugadores muy buenos a costo bajo, debido a que tenía problemas financieros. Entre estos podemos mencionar a André Onana, a costo cero proveniente del Ajax,
portero que rápidamente conseguiría la titularidad, sacándole el puesto a Handanovic y que posteriormente aumentaría su precio muchísimo. Trajo de vuelta a Federico Di Marco, jugador muy importante en esa temporada, y actualmente también Francesco Acerbi y Mkhitaryan, e hizo la vuelta de Romelu Lukaku del Chelsea, quien no le fue muy bien en el club, en el equipo blue, a la ciudad otra vez del Inter. Con este equipo, el Inter buscaba volver a quedar campeón de la Serie A y de las demás competiciones. En este año, el Inter se consagraría otra vez campeón de las mismas competiciones que ganó el año pasado. En la Copa Italia venció 2-1 a la Fiorentina y ganaría la Supercopa Italiana 3-0 a su clásico Derby Milan. El Inter no ganaría la Serie A gracias a la gran campaña del Napoli, que por segunda vez en su historia ganaría esta competición gracias a jugadores muy buenos como Bicha Carabasquelia, Víctor Osimhen y Fabián Ruiz. Y en esa temporada el Inter, después de más de 10 años, volvería a la gran final de la Champions League, enfrentándose al mejor equipo del mundo en ese entonces, que era el Manchester City. Y aunque los pronósticos decían que sería una final bastante desigual, el equipo nerazzurro plantaría cara al equipo inglés, quien apenas le ganaría por 1-0 en un partido bastante apretado e infartante. Aunque el Inter no quedó campeón de la Champions, había demostrado de que un grande como lo es él había despertado y tenía mucho para dar en Italia y en Europa. En la temporada pasada el Inter contaría con las siguientes bajas: Onana, que se marcharía al Manchester United por 60 millones de euros, Milan Skriniar, que se iría gratis al PSG, Brozovic se iría al Nassr de Cristiano Ronaldo por 18 millones de euros, Romelu Lukaku se iría a Roma a préstamo por Chelsea, ya que el jugador prefirió irse a la Juventus, donde finalmente no terminó yéndose, y Checo se iría al Fenerbahce. Estas fueron las salidas más relevantes. En temas de fichaje, el Inter trajo a costo cero a Marcos Thuram, un muy buen delantero francés, el colombiano Juan Cuadrado de la Juventus y la vuelta del chileno Alexis Sánchez. Compró por 30 millones al lateral defensa francés Benjamin Pavard del Bayern Múnich y el alemán Jan Aurel Bisek, entre los más destacados. Ya a estas alturas los nombres de, por ejemplo, Alessandro Bastoni, Nicolo Varela y ni se diga Lautaro Martínez están sonando como uno de los mejores jugadores hoy en día. Jugadores que fueron comprados como jóvenes promesas y que actualmente están rindiendo de una manera excepcional como los mejores en su posición. El Inter, por más no decir, le iría bien en esta temporada, quedaría campeón de la Serie A por bastante diferencia y también fue campeón de la Supercopa Italiana. Y ya pues en esta temporada el Inter es o era el mayor candidato a llevarse todas las competiciones locales. Y pues así lo está haciendo, ya que aunque perdió sorpresivamente la Supercopa Italiana frente al Milan, en un partido bastante emocionante, donde el equipo Rossoneri pudo remontar un partido que está prácticamente asegurado por el Inter sigue con bastantes chances de ganar las competiciones locales y quien quita ganar la Champions League. Hoy en día la Serie A se encuentra con los mismos puntos del Napoli, 71, pero con un partido menos. Está en fase de semifinales de la Copa Italia, enfrentando al equipo de su misma ciudad, el Milan, y jugará el partido de vuelta el 23 de abril de este año. Cabe recordar que el partido de ida quedó 1-1, jugándole el Milan como visitante, y se encuentra en las semifinales de la Champions League, que se jugará el próximo 30 de abril frente al equipo de España, el Barcelona. En este partido, pues el de ida va a ser en el Camp Nou y el de vuelta será en el Giuseppe Meazza. Cabe también mencionar que entre las dos semifinales, primero la de la Copa Italia y la Champions League, tienen un partido bravísimo por Serie A frente a la Roma, que si el Napoli no pierde o empata, el Inter tendrá que sí o sí ganarle al equipo de la Loba de la capital italiana. Si quiere mantener la ventaja frente al equipo Azzurri. Como podemos ver, es un mes o unas semanas muy ajetreadas para el Internacional, Inter de Milán, que se estará jugando nada más y nada menos que en pocos días 3 competiciones en tiempos muy cortos. Primero la Serie A con partidos que no puede perder.
segundo la Copa Italia y por último la Champions League. Esta definición de temporada puede ser muy dulce, ganando todo para el Inter, o muy amarga, perdiendo las dos semifinales de Copa y los partidos para conseguir el Scudetto. Pero siendo optimistas, esperemos que todo le salga bien al equipo nerazzurri. Como podemos ver en el video, el Inter tuvo una etapa gris, muy gris después del tricampeonato, donde no ganó absolutamente nada y se posicionaba en lugares muy bajos de la tabla, a estar hoy en día compitiendo por todo en el más alto nivel. Todo esto obviamente no surgió de la nada, tuvo que haber una planeación, una organización y claro, inversión de nuevos dueños para que el Inter resurgiera de las cenizas. Hoy en día estos jugadores que brillan en el Inter tienen que dar gracias a colegas pasados, futbolistas pasados, que hicieron que el Inter levantara poco a poco de donde estaba. También a técnicos anteriores como Spalletti o Conte, que empezaron a darle una idea de juego o un rumbo a un equipo que estaba perdido. También gracias al director deportivo Giuseppe Marotta, que eligió bien a los mejores técnicos para el Inter y también obviamente ayudó a comprar grandes jugadores y jóvenes promesas para que en el futuro pudieran explotar y demostrar todo lo que está viviendo el equipo nerazzurro hoy en día. Entre esas promesas podemos destacar a Lautaro Martínez, el capitán, Nicolo Varela, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, o en su momento Hakimi y Cancelo, jugadores que el Inter confió en ellos y hoy en día están dando los frutos, ya sea de manera deportiva, con títulos, o económica, con dinero. Así pues, hoy día el Inter se convirtió en el mejor club de Italia, que desde hace ya varios años los viene representando de la mejor manera en Europa. Y lo único que le falta al equipo dirigido por Felipe Inzaghi es ganar la Champions League, que hace más de 14 años no la gana. Este Inter de Milán es una gran fuente de inspiración que demuestra que con trabajo, dedicación, inversión y sobre todo paciencia se puede llegar a alcanzar o volver a alcanzar el éxito. Si te gustó el video, te pido por favor de que te suscribas, le des like, comentes todo lo que quieras acá abajo en la caja de comentarios y no siendo más, espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en el próximo.